La palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 7. La palabra de Dios, Apocalipsis 2, 1 hasta el 7. Vamos a leer todos juntos. Escribe el ángel de la iglesia de Efesio, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de sus 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desfallado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acuerda pues, por lo tanto, de donde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no vendré contra ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes estos que aborreces a las obras de Nicolanos, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra del Señor, pero antes de ello, oremos por el obispo y también por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 또 예배 가운데 또 우리가 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을도 감사합니다. 이 시간 말씀 듣는 우리의 또 심령이 복되도록 역사하여 주시옵소서. 이 시간 하나님 말씀을 또 증거하시는 감독님 하나님 함께하여 주시고 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지시가 또 말씀의 능력을 주시고 또 성령으로 교회 앞에 담대히 또 하나님의 뜻을 선포할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 주시는 말씀을 사람의 말로 받지 않게 하시고 하나님의 말씀으로 우리 모두가 또 아멘하여 승리하는 영광과 복을 소유할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 통하여 더욱더 하나님을 사랑하게 도와주시고 더욱더 하나님을 순종하는 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 귀한 성일에 en este día santo que nos has dado, debemos dar gracias porque nos has dado la oportunidad para recibir tu palabra. 말씀을 선포하기 위해서 Padre Dios, tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. 우리에게 하나님 큰 Ayuda, Señor, a tu siervo para que tenga ese gran poder y así pueda llevar tu palabra sin ninguna falta. 어느 곳에 있든지 Padre Dios, en cualquier lugar que nuestros miembros estén, ayuda, Señor, que cada uno de ellos, en un solo espíritu, todos juntos podamos orar en ti. Y ayuda, Señor, que ellos puedan recibir bien tu palabra. 예수 이름으로 Y hemos 기도드리옵나이다. orado en el nombre de Jesús. Amén. 주 예수를 Ame al Señor Jesús. 오늘 하나님의 Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios manifiesta su voluntad, por lo cual Él escoge al que ama y se complace. Nuestra fe es obtener la vida eterna. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien envió. Esto es conocer el amor y complacencia de Dios. Nuestra fe es ser quienes Dios ama y quienes Dios se complace. Para ser quienes Dios ama, tenemos que recibir la gracia. Y para ser complacidos de Dios, tenemos que obedecer. La iglesia de Efesio es ejemplo de la iglesia que cayó. Son quienes han seguido los métodos del hombre, cubiertos con la hipocresía religiosa, y fue una iglesia ética que el mundo alabó. Sin embargo, fue regañado por no tener la justicia de Dios. Para tener la justicia de Dios, se tiene que recibir la gracia y obedecer a Dios. Restaure su primer amor. Restaure ese primer amor cuando recibió la gracia de Dios. Sea persona a quien Dios se complazca, obedezca la voluntad de Dios y no sea hipócrita. No importa el gran esfuerzo que el hombre haga, esto no puede complacer a Dios. Solo debemos obedecer al mandamiento de Dios. Dios nos ama y se complace cuando somos salvos del pecado. El no olvidar el mérito de Jesús es el primer amor. 예수의 공로를 잊지 말아야 한다. 이는 첫사랑이다. Amén. 신앙의 삶에서 En nuestra vida de fe, 중요한 것은 una de las cosas que no son tan importante es el esfuerzo.
O sea, el tener ese esfuerzo en cada momento. Obviamente, esto es importante, 중요한 것은 pero hay algo mucho más importante que esto. 신앙의 보다 더 본질적인 요소인 ¿Qué es? ¿Qué es lo más importante? En nuestra vida de fe, lo más esencial en nuestra vida de fe importante es nuestro amor hacia Dios. 그를 La esencia de nuestra fe, ¿qué es? Es amar a Dios. 어떤 사람이 하나님을 사랑한다면 Si una persona ama a Dios, 사랑하는 하나님의 뜻을 순종하는 것은 entonces el hecho de obedecer su voluntad es algo muy obvio y es un resultado que es obvio y es algo que podemos hacer. Porque nosotros al obedecer 사랑한다는 것을 나타낼 수 estamos manifestando que nosotros también le estamos amando. Por eso la obediencia es testimonio de que nosotros le estamos amando. 우리가 하나님을 믿는 것은 Por eso, si nosotros vemos esto de este modo, entonces, cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué es lo que significa? Pues en palabras sería que nosotros le obedecemos. O sea, que cuando nosotros tenemos la fe, tiene significado de que nosotros tenemos la obediencia. 바탕이 있기 때문에 Pero eso puede ser hecho porque en su base está el amor que nosotros tenemos hacia Dios. 이스라엘은 Pero entonces, si nosotros vemos al pueblo de Israel, ellos amaron a Dios, pero al final ellos 이스라엘의 no, 실패는 pues fallaron con esto. Pero entonces, ¿qué es lo que está mostrando esto? Que Israel falló en amar a Dios. Es que el hombre, la humanidad, no puede ser aceptado por Dios solamente por su propio esfuerzo. 이 정말 결정적인 그 결함, 인간의 무능의 Por eso, 현실을 esto, ¿qué es lo que nos está mostrando? Es que está hablando sobre esa debilidad del hombre. Y Dios, para poder solucionar esto, Jesús vino en esta tierra y Él tomó todo esto y 하나님을 사랑하는 것을 murió en la cruz. Él hizo para que el hombre ahora pueda 사랑 triunfar delante de Dios, para que el hombre pudiera amar a Dios, 하나님을 믿는 신앙의 para que el hombre verdaderamente pueda resolucionar ese problema que es tan básico, que es el pecado, que es el no amar a Dios, para que él verdaderamente, el hombre, pueda ser calificado, pueda ser verdaderamente aceptado por Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? 이렇게 Es que la ley 이 두 가지 관문을 통과하게 되어 있습니다. 하여서 ahí tiene dos cosas que uno tiene que hacer para poder recibir esa aceptación de Dios. 한 율법사가 Pero entonces, 율법사가 un- 시험하려고 이제 먼저 물었습니다. vino un fariseo y vino delante de Jesús y le dijo: Maestro, ¿cómo haré para que yo pueda heredar la vida eterna? Como nos dice en Lucas 10, 25 a 28. Pero entonces Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo leíes? Y entonces ese escriba le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y 율법이 a tu prójimo 명령하고 있는 하나님을 como a ti mismo. Por eso, ¿qué es lo que la ley se está diciendo? Uno tiene que amar a Dios y también tiene que amar al prójimo como a sí mismo. O sea, el amor al prójimo. 사랑하는 골자로 Por eso la ley está hecha en estas dos cosas. Y después Jesús, ¿qué fue lo que bien has respondido? Haz esto y vivirás. 그러면 너는 살리라. Haz esto y vivirás. O sea, que va a tener la vida eterna. 그런데 이제 이렇게 해서 이 두 가지 Pero entonces, estas dos mandamientos está hablando sobre esas dos columnas de la ley. 이스라엘의 역사로 Pero entonces, si nosotros vemos en la historia de Israel, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Es que para el hombre, es imposible hacer estas dos cosas. Es imposible cumplir con estas dos cosas.
이 관문을 통과하지 못합니다. que el hombre no puede satisfacer estas dos mandamientos. 하나님을 El hombre 성공하지 못하는 no puede triunfar en amar a Dios, que él tiene ese pecado de no amar a Dios e incluso 이에 더하여서 형제를 사랑하지 않는 no, y también en él tiene ese pecado de no amar a su prójimo. Pero entonces, como resultado de esto, 형벌을 está hablando sobre ese 대신 받으셨어요. castigo que el hombre tenía que recibir. Pero Jesús, antemano, él recibió ese castigo antes que el hombre. Y así nosotros, a través de él, hemos sido libres de este castigo. 그러나 이젠 주님은 우리를 진정 Ahora 형벌 같은 어떤 압력이나 조건이 아닌 nosotros no estamos en medio de esa presión de recibir el castigo, sino que ahora dentro de nuestro interior, ahora Él desea que nosotros corramos hacia Dios. Queridos hermanos, nosotros en este momento estamos creyendo en Dios y como creemos, obedecemos. 이제는 사랑하여 할 Pero entonces no solamente obedecemos por obedecer, sino que ahora tenemos que amar. Pero la verdad es que esta oportunidad es algo que el Señor nos ha dado de nuevo a nosotros. 과감하게 능히 영생에 도전하고 있습니다. Y así es que nosotros tenemos esa oportunidad de poder correr hacia esa vida de fe que Dios está hablando. 하도록 Y también Él hace que nosotros podamos triunfar en ese amor. Nos está dando esa oportunidad de recibir, de poder amar delante de Dios. Y es algo que en el día de hoy ustedes y yo, en este tiempo, en ese instante y en esta vida, pues que es el tiempo, es algo que nosotros estamos tratando de hacer. 자, 그런데 그렇게 Sin embargo, 만만치는 않은 esto no es algo tan fácil de hacer. ¿Por qué? Porque en el hombre 이익을 siempre busca su propio beneficio. 이 본능적인 El hombre tiene esa costumbre de buscar su propio beneficio 실 내게 유리한 거 아닌가를 y siempre está calculando qué es lo que es beneficioso para él y qué no lo es. 어떤 상황이 변하면은 사람들이 Y también cuando cada situación cambia, el hombre también cambia. 순수한 Pero la verdad es que Dios desea en nosotros que nosotros tengamos ese amor verdadero y sincero. Y es algo que el hombre no puede hacer por estas costumbres y estas debilidades del hombre. 또 그런 것을 말해주고 있어요. 다른 경험 말고도 우리가 Y también, sin esto es algo que nosotros también podemos experimentar nosotros mismos. Si nosotros vemos cuando nosotros la primera vez vinimos a Jesús, adelante de Jesús, venimos a la iglesia y recibimos la salvación, 가지면서 하나님께 영광 돌리고 cuando nosotros primero creímos en Jesús, en ese primer tiempo, todos nosotros podemos recordar esto, ¿verdad? Y nosotros sabemos de que en ese momento, la verdad, qué tan precioso era esa gracia y esa salvación para nosotros. 세상이 아주 Y la verdad, en este tiempo, todo este mundo se veía diferente. 이전에 행하던 모든 Y todas las cosas que nosotros hacíamos en el pasado y todas las cosas que nosotros anteriormente pues buscábamos en el mundo y todas esas filosofías de este mundo se veían sin ningún significado y se veían como algo sucio. 정말로 Y la verdad, nos arrepentíamos de seguir esas cosas de este mundo. Y la verdad es que dejamos a un lado todas esas cosas y estas cosas que vienen de la carne, los deseos de la carne. Y la verdad es que tratábamos de hacer todas las cosas y de esforzarnos por nuestro espíritu, diciendo que nosotros íbamos a dar gracias delante de Dios, determinando ese corazón. Y la verdad en ese tiempo también dábamos gracias a todos nuestros hermanos y a nuestras personas en nuestro interior. 보이기도 했습니다. Y también parecían que ellos fueran pues muy inteligentes y todos ellos se verían muy amables y pues uno quería amarlos. 만한 친구로서 Y también uno podía confiar en ellos. 그때는 정말 더 Y así en ese tiempo éramos verdaderamente mansos y de corazón. Y así entregamos nuestro corazón. Y así es como nosotros
pues venimos a la iglesia y comenzamos a atender a la iglesia. Pero 어느 정도 ya que uno pasa el tiempo y ya que uno cree en Jesús por varios años, uno ya no tiene ese corazón puro 조금씩 que uno tenía antes. 잃기 시작하면서 Que ese corazón que tenían anteriormente, poco a poco, 그 처음에 ese 신선함을 esfuerzo se desaparecía. 그리고 교회에 오면은 Y luego, entonces cuando uno ahora, luego de muchos años al volver a la iglesia, uno sabe de que uno tiene dificultades con las personas, constantemente está peleando o pues está teniendo argumentos con algunas personas. 받으면은 Y luego de que recibe, digamos, y es lastimado por alguien, comienza 자세를 갖기 시작하고 a, 때로는 여기 pues, a reaccionar de forma más agresiva y también comienza a tener distancia con las otras personas y también, pues, trata de, o cuando, digamos, tiene la oportunidad de odiar a alguien, viene y, pues, a odiar a esas personas. 보호해야 되니까 Y luego en ese instante comienza a pensar de que tiene que protegerse a sí mismo de las personas. 뒤로 밀리니까 ¿Por qué? Porque si no se protege, entonces va a ser menospreciado por las personas. 하나님을 Por eso, en el principio, uno cuando venía a la iglesia por primera vez y creía en Jesús por primera vez, en ese tiempo Jesús era todo en nuestra vida de fe. Y Dios era todo para nosotros. 점차 보이지 않는 거예요. 그리고 이렇게 주님은 있긴 있어요. 우리 주님인데 Pero entonces, luego, entonces de que un tiempo pues pasara, 보좌에 앉아 계신 것 같죠. ¿qué es lo que uno siente en realidad cuando uno está dentro de la realidad? De que Jesús está en la diestra del Padre, o sea, está lejos, y a quien sé, y todo el que determina en todas las cosas, soy yo. Y comienza a protegerse a sí mismo, y también comienza a guiarse a sí mismo, alejándose de las otras personas. 이것은 나에 대해서 더욱더 자기 애착 Pero entonces, ¿esto qué es lo que resulta? ¿Llega a qué conclusión? Es que que uno se ama a sí mismo. Que dentro de la iglesia comienza a cambiar todas las cosas en su ambiente para sí mismo. 그래서 하나님을 내세우고 있지만 또 Y aunque dice que en su exteriormente, diciendo que es gloria de Dios, diciendo que está alabando a Dios, diciendo que ama a Dios, diciendo como cualquier otra persona, pero en realidad se está amando a sí mismo y está haciendo todas estas cosas por sí mismo. Aunque en su exterior dice que está amando a Dios, pero la verdad se está amando a sí mismo. 것을 하나님이 사랑하는 것을 대신합니다. Y está reemplazando ese amor de Dios con el amor que tiene por sí mismo. 옛날에 Pero la verdad es que este tiempo, cuando un gran tiempo fluye, podemos ver de que ese viejo ser que habíamos ya abandonado ha vuelto en mí y está viviendo junto con uno mismo. Pero la verdad, esto es algo que no debe ser. ¿Por qué? Porque en la iglesia, que es la iglesia de Jesús, que es Jesús es el dueño, la verdad es que en la iglesia debe estar lleno de ese fervor y ese amor que viene de Dios, 그 충격이 que es esa gracia que ha recibido de Dios. La verdad tiene que ser vivo ahora, estar vivo dentro de mí en este instante. 영향을 받아야 되고 Y también a través de esas obras que Jesús ha hecho, tiene que influenciar nuestras acciones. Y la verdad, a través de ese amor que Dios nos da a nosotros, tenemos que ser influenciados a través de ese amor. 우리 교회 안에서 집중 Ese amor de Dios tiene que ser enfocado dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque si uno, sí, la verdad, no tiene en cuenta en esto, entonces comienzan a entrar los pensamientos del hombre. 이렇게 되면은 하나님은 Si esto es así, 우리 속에 영원히 거하시려고 오셨는데 사실은 la verdad estamos negando a Dios que han venido a nosotros para ser uno con nosotros. 심령에 서실 곳이 없어요. 외면당하고 No hay lugar para que en nuestro corazón, para que Dios pueda estar en nuestro corazón. Esta es una realidad, queridos hermanos. 우리를
치리하러 오셨는데 Dios ha venido a la iglesia para guiarnos a nosotros, para enseñarnos, para guiarnos, para amarnos. 당신이 사랑받지 못하고 계시는 것을 Pero entonces, 느끼시게 됩니다. esa persona luego entenderá de que él no está recibiendo el amor de Dios. 자, 어떤 심정일까요? 여러분, Entonces, ¿qué corazón? ¿Cómo será el corazón de Dios? 세상에 Este es un ejemplo que les quiero decir, pero es algo que nosotros podemos encontrar pues muy frecuentemente en el mundo. Si uno ama digamos, al sexo opuesto, digamos, a un hombre o una mujer, uno comienza a poder pues amar a esa persona. Y cuando uno comienza a tener esos sentimientos, todas las cosas, todos los pensamientos y todo el universo de esta persona revuelve a la persona que está amando. 나의 사랑으로 간직할 수 있다면은 Y la verdad, tiene ese pensamiento de que como si verdaderamente esta persona ahora, pues si verdaderamente está conmigo, yo podría hacer cualquier cosa por esta persona. Pero entonces, luego digamos de que si los dos abren sus corazones y comienzan a tener pues una relación, entonces, no importa qué debilidad o qué tipo pues, de defecto o que tenga esta persona, la verdad no es algo importante. 문제가 안 됩니다. O sea, no es ningún problema para la otra persona. ¿Por qué? Porque todo es pues aceptable y todo es perdonado. E incluso trata de sacrificarse a sí mismo para poder entregar a sí mismo más a esa persona. 정말 마땅하다고 생각하고 Y la verdad piensa de que no importa qué cosas que él haga, él podría hacer todas las cosas por esta persona. 만일 그 상대가 Pero digamos que esa persona que uno amaba ahora no lo ama a uno. 그리고 이 사실을 알게 된다. Y luego de que uno conoce esa realidad, ¿qué es lo que uno podía sentir? ¿Qué es lo que uno siente? 치명적인 El corazón de uno recibe y pues 지가 un gran dolor. 사람을 거의 충격. Recibe un gran dolor y esto es muy pues 주님도 un gran shock para esa persona. 인격이세요. 우리 주님. Queridos hermanos, nuestro Señor también es un ser personal. Y la verdad es que si 느끼는 분입니다. Él también es aquel que puede sentir, pues, el hecho de que uno ya no lo quiere amar y ya quiere dejarlo a Él. Él puede sentir ese dolor, queridos hermanos. Queridos hermanos, el hecho de que uno ya no ama a Dios 형편으로서는 굉장히 위험한 일이에요. es algo que verdaderamente es algo muy peligroso para nosotros quienes vivimos en este mundo. ¿Por qué? Porque la esencia de nuestra fe que es el amar a Dios. Y a través de ese amor nosotros podemos sostener el día de hoy, el día de mañana y por toda la eternidad. Esta es la esencia de nuestra fe, queridos hermanos. Si nosotros olvidamos esa esencia de nuestra fe de amar a Dios, entonces el estar en este tiempo, en esta vida, en esta tierra, no tiene ningún significado. 교훈이 있습니다. Queridos hermanos, y algo que nos está enseñando acerca de esto es la palabra del día de hoy, que hoy leímos en Apocalipsis 2. Podemos encontrar pues la iglesia de Efesio 있었는지 한번 보도록 하겠습니다. que nos va a enseñar una gran enseñanza a nosotros. Primero, antes de explicarles pues acerca de la iglesia de Efesio y el pasaje bíblico que hoy leímos, quisiera pues explicarles un poco acerca sobre la iglesia de Efesio. La iglesia de Efesio, la verdad, pues en ese tiempo era como una ciudad que era muy pues grande y la verdad, y todo era enfocado en esa ciudad. Era como las ciudades de New York, de Nueva York, como en el día de hoy. Y en ese tiempo, pues Roma, la verdad, ya había dominado a toda la pues Asia Menor en ese tiempo. Y la verdad es que en Efesio, la ciudad de Efesio, la verdad era un lugar muy importante estratégicamente y también pues era uno pues
de los lugares en el cual muchos de los ríos y también de los diferentes pues transportaciones muy importantes eran pasadas por Efesio, y la verdad era muy importante ese lugar, 엄청 화려하고 y para Roma era un lugar muy importante. 당시 소아시아에서 소아시아라는 건 Y también, pues, ahora en ese tiempo, la verdad era Asia del Menor, y la verdad está hablando de Turquía, y la verdad en ese tiempo era el lugar donde tenía una gran cantidad en la población, 국제 도시 중에 하나. y también era uno de los lugares, pues, una de las ciudades más grandes en ese tiempo. Y la verdad, pues, en ese tiempo, pues, habían, pues, calles que eran tan grandes, y la verdad, pues, tenía, 로마 pues, su edificación era muy grande, y también eran lugares en el cual, pues, pasaba el rey, también pasaba, pues, personas muy importantes. 군지 거기를 가면 그 위상에 기가 죽을 것입니다. Y la verdad, cualquier persona al entrar en ese lugar se sorprendía por esto. 경쟁할 수 있는 정도로 Y también era pues una de las ciudades tan grandes como que se podía pues también comparar como esos lugares donde pues tenían los Juegos Olímpicos y eso. 뭐를 굳이 기분 나쁘게 하지 않기 위해서 모든 걸 그냥 Y la verdad es que para Roma, para poder conquistar y como era un lugar muy importante, la verdad permitía que la ciudad de Efesio hiciera todo lo que quisiera. Y como a través de esto la ciudad de Efesio pudo pues evolucionar muy pues fácilmente. Pero entonces, si vemos en toda la ciudad de Efesio, la verdad, ¿qué era lo que era lo más famoso en ello? Era sobre la idolatría, era la diosa de Diana, en el cual en ese tiempo era algo muy importante. Y la verdad, todas las personas en Efesio, la verdad, tenían un gran pues orgullo por poder pues tomar y tener a la diosa Diana en su ciudad. Y la verdad, en ese tiempo esa ciudad estaba lleno de 에베소에서 가장 중요한 지형 en Efesio. 신전이 엄청나서 이 로마 Pero entonces, en ese tiempo, en la ciudad de Efesio, la verdad, el tener pues ese templo para la diosa pues Diana era algo muy importante, y la verdad, a través pues de ese templo, la verdad, pues era tan grande y se podía comparar como esos templos que tenían para los dioses, digamos, en Roma. Y la verdad, pues todo era hecho pues de oro, y la verdad también incluso pues vendían pues cosas, recordatorios y cosas así, pues para poder pues entregar, para poder vender para los que visitaban a la ciudad. O sea, era una gran ciudad y tenía hasta festividades por, digamos, semanas y por meses. 아담의 Era una ciudad muy importante. 것이었습니다. Pero el hecho de servir a la diosa Diana, la verdad, habían caído pues éticamente, y la verdad habían muchos sacerdotes y también sacerdotisas también, y la verdad en ese tiempo 운행 업무를 했었고 pues habían pues personas que no eran pues ética y moralmente pues correctos, sino que había una gran pues confusión en ese tiempo en ese lugar. 무엇이나 어떤 그 환경적으로 군사적 이런 여러 가지 Pero entonces, pues en la ciudad de Efesio, la verdad, era uno de esos lugares tan importantes, pues también militar, económicamente y también pues culturalmente. 이렇게 Y en todo tipo de formas. Pero en medio de todo esto, la iglesia de Efesio comenzó a crecer en ese lugar. Y es una de las iglesias que creció muy pues grandemente. 복음이 전해졌다가 Y luego de que había sido pues predicada por Agola, y luego también pues
Pablo vino y enseñó a la iglesia de Efeso por varios años. 사도 요한이 Y luego de muchos años de muchos años vino también el apóstol Juan a la ciudad de Efesio para poder 정말 obrar en él y tener su ministerio. Podemos ver de que la iglesia de Efesio tuvo un gran triunfo de gran manera y que en esa iglesia dentro de él podemos ver, como nos dice en Hechos 19:10, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? De que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús en la iglesia de Efesio. 이렇게 영향이 있었던 것입니다. Por eso podemos ver que esa influencia que tuvo en la iglesia de Efesio era de gran manera. Y también que nos dice en Hechos 19:20 que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 증거를 또 어디서 찾을 수 있냐면은 Y también otra evidencia que nos dice cómo la iglesia de Efesio ha crecido, que es de que a través de la iglesia de Efesio también construyó otras diferentes iglesias y salieron otras iglesias. Y podemos encontrar las diferentes iglesias que salieron de Efesio, que podemos encontrar en Apocalipsis 2. 역사하는 동안에 놀라운 이적으로 많이 Y también podemos ver que en ese tiempo Pablo, al ir en Efesio, había manifestado maravillas y prodigios y señales de gran manera en ese lugar. Y también, ¿qué es lo que decía? Digamos, Pablo si traía un pañuelo o usaban ese pañuelo para poder, solamente al tocar este pañuelo, los demonios eran echados fuera. Y también los judíos trataron de, hacer esto. 한자 사람들이 ¿Por qué? Porque era algo muy popular en ese tiempo y era algo que todos impresionaban al escuchar esto. Pero entonces, los judíos trataron de hacer esto, pero con un pañuelo, pero eventualmente la Biblia también nos dice que esas personas, en cambio de echar fuera demonios, fueron dominados por los demonios. 높였다 했습니다. Y la Biblia nos dice que esas personas, la verdad, enaltecieron el nombre de Jesús y la verdad y obraron de esta gran manera en ese lugar, en la ciudad de Efesio, que era completamente diferente. 에베소인들을 엄청나게 역사하신 것입니다. Y la verdad es que Dios, también, 믿음자들이 와서 manifestó gran poder a través de Pablo. Y también dice que en ese lugar también, muchos de los gentiles vinieron en ese lugar para poder, venir delante de Dios. Y también decía que a muchas de las, personas que hacían, magia, 책자들을 y todas esas personas que hicieron, y decían que todas esas personas que practicaban la magia vinieron delante de Pablo y la verdad, y dijeron de que todos esos libros que ellos habían traído lo habían quemado delante de todos, como nos dice en Hechos 19, 18 y 19. Y decía que estos libros eran como 100,000 piedras de plata. Y estos libros que habían quemado eran de este gran precio. Y entonces, ¿cuánto será que son estos 50,000 piezas de plata? Una pieza de plata era algo que una persona, si trabajaba todo un día, podía, a recibir si trabajaba un día. Pero entonces, ¿cuánto era 50,000 piedras de plata? ¿Cuánto sería esto? 100년은 훨씬 넘는 그런 Podemos ver de que ese gran precio que tenía esos libros, pero todas esas personas que practicaban esa magia, la verdad, esos gentiles al escuchar la palabra de Dios, se sorprendieron y vendieron todo esto. Y también, ¿qué es también lo que habían testificado? Es que podemos ver de que en ese tiempo estaban llenos del misticismo en ese tiempo estaba lleno de todas estas cosas. Y la verdad, había muchas personas y muchos, en ese tiempo, habían muchos artesanos que, construían y, cosas
como cosas de la diosa a Diana para poder vender y cosas así. Pero entonces cuando vieron de que muchas personas habían hecho de esto, entonces y vieron lo que Jesús en ese tiempo los cristianos estaban haciendo, entonces estos artesanos incluso pues políticamente pues 그리스도인들을 매서 붙들어가지고 la verdad tuvieron un gran pues odio por estas personas que creían en Jesús, y la verdad políticamente trataron de pues levantarse en contra pues de ellos, porque les estaban quitando la forma pues para ese negocio. 전체를 뒤흔들었던 Podemos ver de que esa iglesia pequeña de la iglesia de Efesio había pues había hecho y había manifestado una gran influencia en todo en ese lugar. 오늘 본문에 있는 Si nosotros vemos el pasaje bíblico que hoy leímos, 그로부터 약 40년 fue escrito luego de 40 años. Luego de 40 años. 있던 당시에 En ese tiempo en el cual la iglesia de Efesio había pues recibido la palabra de Dios, luego de 40 años, esta palabra a la iglesia de Efesio fue escrita. 인데 주 예수님 ¿Qué es lo que dice en esta y carta? Fue escrita de parte de Señor Jesús. 이렇게 연락이 왔습니다. Fue escrita por Juan, pero fue enviada por por medio de Jesús. ¿Qué dice en Apocalipsis 2:1? 대사에 다니시는 이가 가라사대 Escribe al ángel a la iglesia de Efesio, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. Pero entonces cuando dice a las 7 estrellas en su diestra, ¿qué es lo que significa? Está hablando sobre los diferentes pues ángeles. 거기 리더들이라고 할 수 있는데 Está hablando sobre los ángeles. 아무 리더가 아니라 성령이 감독자로 삼으신 자들을 말합니다. Y cuando habla sobre las 7 candeleros de oro, está hablando sobre esos obispos que Jesús había puesto a través del Espíritu Santo. 또 그렇게 해서 주님이 7 금촛대 사이로 다니신다. 촛대는 교회예요. 교회 사이로 다니는데 Entonces, perdón, cuando habla sobre las 7 estrellas, está hablando sobre también los ángeles y también sobre los obispos que Dios ha puesto. Pero cuando habla sobre las 7 candeleros de oro, está hablando sobre las diferentes iglesias que Jesús personalmente había vigilado y había mirado a cada una de las iglesias. Y luego cuando nosotros vemos en el versículo 2, habla alabando, pues dando complacencia a la iglesia, diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo 다라고 하는데 y paciencia. Cuando habla sobre cuando dice conozco, está hablando sobre la palabra que conoce, no solamente que conoce una parte, sino que conoce con gran profundidad acerca sobre esto. Por eso, cuando habla yo conozco tus obras, entonces está hablando de que ha conocido con gran profundidad acerca sobre la iglesia de Efesio. O sea, yo conozco tus obras. Cuando habla sobre sus obras, está hablando de todas las diferentes tipos de obras que ha hecho. Cuando habla sobre tu arduo trabajo, está hablando sobre ese trabajo que muy difícilmente ha hecho. Está hablando sobre ese esfuerzo que ha hecho a través de ese trabajo. Está hablando acerca de este tipo de trabajo. 소인들은 열심히 일하는 사람들이었어요. Por eso podemos saber de que la iglesia de Efesio, la verdad, había trabajado de gran manera. Y no es algo que se había quedado quieto sin hacer nada, sino que ellos arduamente habían pues trabajado en la iglesia 물을 주어서 자기들이 y en todo tipo de cosas. 그 어두운 그런 이방의 막 환경 속에서 막 E incluso ellos habían trabajado pues en diferentes cosas y la verdad con todo esfuerzo habían evangelizado a los gentiles y con todas sus fuerzas habían pues hecho la obra de Jesús
Y eran personas que también que decía que tenían la paciencia. Cuando habla sobre la paciencia, ¿qué tipo de paciencia está hablando? No es el hecho de que así, digamos, alguien habla mal de uno, no es el hecho de que uno se queda quieto y diciendo como, ay, sí, pues, y uno hago, y la verdad solamente lo tiene en su corazón. No está hablando de eso, sino de cuando habla, cuando tuvo la paciencia. Es que cuando hubo una dificultad, ellos pues habían sobrepasado eso. E incluso en medio de esas situaciones, ellos fueron fieles delante de Jesús y tuvieron su vida de fe. Y luego si vemos a continuación en el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Y tú no puedes soportar a los malos. O sea, cuando hables sobre, o sea, las personas que venían para en contra de la iglesia. ¿Y qué le dice? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y la verdad, lo que ellos hicieron bien, ¿qué es? Es que cuando esos malos vinieron a molestar a la iglesia, no es que ellos se debilitaron con esto y luego cayeron, sino que ellos verdaderamente cortaron completamente con esas personas y sostenieron su fe en ese tiempo. Que fue también, eso es algo que muy similarmente podemos encontrar en Jesús. Cuando Jesús viene cuando una persona no es obediente, dice ¿qué es lo que le dice? Que vaya y sea llevado afuera, como dice Mateo 18:17. O también cuando Jesús advirtió por esas personas que venían a la iglesia y para molestar. Y también, como dice en Hechos 20, 28 hasta 31, podemos ver que Pablo advirtió sobre esas personas, aquellos que vendrán a molestar al rebaño y la verdad del Espíritu Santo. Y la verdad es que todas esas personas tienen que ser echadas a un lado. Tenían que ser echadas a un lado. Ni siquiera escucharon la palabra de esas personas, sino los cortaron por completo, echándolo afuera. Y también que nos dice en Apocalipsis 2:3, que también dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desfallado. O sea, ellos no desfallaron por ningún momento, sino que trabajaron arduamente. Pero la verdad, eso es algo que 40 años atrás en la iglesia de Efesios hicieron. Y luego de tener estos 40 años, o sea, ellos sostenieron esos 40 años. Ellos sostenieron por esos 40 años, hasta ese tiempo. También, ¿qué fue lo que le hizo el Señor? En el versículo 6, pero tienes esto, aborreciendo a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrecí. ¿Quién eran los nicolaitas? Eran quienes molestaban a la iglesia de Jesús. Pero la verdad es que los efesios ni siquiera aceptaron a los nicolaitas, sino que los cortaron por completo. Los cortaron por completo. O sea, a las iglesias de Nicolaitas, la verdad, no podían hacer nada dentro de la iglesia, sino que cortaron con ellos. Con su fuerza que ellos tenían, cortaron con esa fe que ellos tenían. Ellos, al escuchar la palabra de Jesús, ellos sostenieron a esa palabra y obedecieron a esto. Pero ¿será que ellos cumplieron con todo? ¿Será que el Señor los vio perfectos? Claro que no. El Señor les dijo a ellos algo que era algo muy importante y es algo que les mostró ayer a ellos. Aunque la iglesia de Efesios hicieron muchas cosas para que pudieran ser alabados, pero la verdad es que hay uno de los problemas, una debilidad, que es algo muy importante, que deja a un lado todas estas alabanzas que le acabo de decir, de que ellos habían cumplido con todas las cosas, pero que dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor que tú tenías, lo has dejado a un lado.
설명하자면 교례를 잘 지켰어요. Por eso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Es que ellos cumplieron con todas las diferentes costumbres y todas las cosas que dijo. Y la verdad, con todo su esfuerzo cumplieron esto. 하다가 나중에는 이렇게 힘주던 Pero entonces, ellos 그 기계적인 모습만 solamente, ¿qué es lo que sobró de ellos? Solamente 뭐가 없었느냐면 en su exterior 없어요. tuvieron esas diferentes cosas, pero dentro de ellos, ¿qué es lo que no tenían? El amor. Como dice en Efesios 1:15, de que ellos habían comenzado con el amor, pero luego de 40 años, 사랑이 ese amor desapareció. Que ese amor que era lo esencial desapareció. Solamente lo único que quedó fue ese esfuerzo. Lo único que sobró es lo exterior, las acciones de su exterior. 인격이신 하나님 없이 진행하는 신앙만 남아 있었어요. Lo único que ellos tuvieron era una fe que no era con Dios. 사도 바울도 Pero entonces en ese tiempo Pablo también, ¿qué fue lo que dijo? 참 기뻐했다고 했습니다. Dijo de que él se había complacido sobre del hecho de que ellos habían tenido ese amor y habían sostenido con ese amor. Pero también si nosotros vemos en Efesios 3:17 hasta el 19, ¿qué es lo que dice? De que ese amor que ustedes tienen, la verdad, tiene que tener esas raíces y esa simiente en el amor. Y no solamente eso, sino que tienen que tener esa plenitud, capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longevidad y la profundidad y la altura de ese amor. De que esa gracia tiene que estar lleno en ustedes, que ustedes primero tienen que conocer ese amor y estar encima de esto. Y este era el fundamento. Así es como Pablo les había enseñado a ellos. Pero luego de 40 años, ellos lo que no tenían, ¿qué era? 말씀드렸던 에베소 3장에 있는 그 말씀 Como dice en Efesios 3, no tenía esa palabra, 사랑 ese primer amor. Ellos se habían alejado, ellos se abandonaron ese primer amor. Pero cuando hablamos sobre ese amor, estamos hablando de ese amor que es hacia Dios. 향한 사랑과 형제를 향한 사랑과 구분해서 할 수가 없어요. Pero la verdad es que no se pueden separar con ese amor que es hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque el Señor unió estas dos cosas. No hay forma de poder amar a la iglesia y no amar a Dios. No hay forma de solamente amar a Dios y no amar a la iglesia. Aunque la iglesia de Efesios solamente cumplieron todas las costumbres de la carne y pues exteriormente, pero la verdad uno podía ver de que todas, moral y éticamente y todas las cosas fueron hechas de la forma correcta. ¿Qué fue lo que Jesús vio? De que Él no estaba siendo amado. De que también los santos, no los miembros, la verdad, tenían sed de ese amor. Pero la verdad es que esto es un caso que no solamente pasó en la iglesia de Efesios, sino que nosotros también podemos ver incluso en el pueblo de Israel anteriormente. Es algo que nosotros ya podemos ver. Por ejemplo, una palabra pues que les quiero introducir a ustedes. 예레미야가 뭐라 그랬냐면은 ¿Qué fue lo que el profeta Jeremías dijo pues al pueblo de Israel, como en Jeremías 2 y 5? 뿌리지 못하는 땅 광야 Así dice Jehová, me acordaba de ti, de la fieldad de tu juventud, del amor de tu despacio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, ¿qué dice? Cuando habla sobre la fieldad de tu juventud, cuando eras joven, pues uno ama pues con todas las cosas. Si vemos a los jóvenes, podemos ver que los jóvenes fácilmente dicen de que ellos aman pues a sus amigos y hasta tienen ese fervor en ellos. 죽으러 가자 광야에 같이 가는 거예요. Pero entonces, ¿qué dice? 결혼할 때 Y tú, la verdad, pues decías que ibas a venir y ibas a morir también en Cristo y ibas a morir. Y también en el versículo 5, también que dice 당신이 가는데 어디 가든지 가겠어요. 그래서 que tú también me amabas y la verdad, y tú también fuiste en ese lugar como tú me amabas a mí. También dijiste que venías en ese lugar en el cual pues no había nada en el desierto. Tú también viniste pues en ese lugar donde no tenía nada que sembrar. 뭘 잘못한 것을 보였느냐? Pero 왜 나를 멀리하느냐? ¿por qué será que tú te has alejado de mí? ¿Por qué será que tú te has alejado de mí? 그런 일이
Si vemos en el versículo pues 5, también es algo que ocurrió también a la iglesia de Efesio. 말합니다. 회개하라. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús a la iglesia de Efesio? ¿Qué dice en Apocalipsis 2:5? Recuérdate por tanto de donde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no te hubiereis arrepentimiento. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Recuerda dónde has caído. 주님의 하신 말씀은 에베소 교회는 La palabra del Señor Jesús, 합당치 않다. ¿qué fue lo que hizo? Tú hiciste muchas cosas, pero la verdad, tú no eres apto delante de mí. ¿Por qué? Porque tú no me has amado. 너희가 했던 모든 Yo conozco todo tu esfuerzo, conozco todo lo que tú has hecho, toda tu paciencia y todo tu arduo trabajo, pero tú no me has amado. 주님의 피를 짜내시고 El Señor que verdaderamente ha derramado la sangre y ha entregado su carne por nosotros. Ese gran amor, 너무나 아쉽게도 la verdad tendrá que ser usado en otro lugar. 에베소 교회에 편지를 보내셔서 Pero la verdad es que Jesús ha enviado esa carta a la iglesia de Efesio y le está advirtiendo que ellos tendrán ese final. 주님은 경고하십니다. 내가 나를 사랑하지 않으니 Pero entonces, ¿qué fue lo que él advirtió a la iglesia de Efesio? Si tú no me amas a mí, yo tendré que quitar tu candelero de su lugar. 말씀하시길 귀 있는 자는 Pero entonces luego, ¿qué dice Jesús en el versículo 7? Si leemos todos juntos, verso 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 여기는 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. Acá dice que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solamente a la iglesia de Efesios, sino a todas las iglesias. Es la palabra a todas las 이 iglesias. 세상의 모든 그리스도가 세우신 교회에 주신 Está hablando, esta palabra es a todas las iglesias que fueron hechas por Jesús. Y es algo que también incluso nosotros tenemos que escoger. Podemos ver que la iglesia de Efesio, la verdad, en ese tiempo, la verdad, en el principio, al ser edificada, ellos tenían en ese amor y ellos fueron enseñados a través de ese amor. Pero cuando el tiempo, pasó, podemos ver de que 감지했던 것 같습니다. creo que en ese tiempo vieron que ese amor estaba desapareciendo poco a poco. Y así, creo que el apóstol Pablo, así fue como advirtió 그렇기 때문에 a la iglesia de Efesio. 겸손과 ¿Qué fue lo que dice en Efesios 4, 2, 15 y 16? Con toda humildad y mansedumbre soportad con paciencia los unos a los otros, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que este es Cristo, que quien todo el cuerpo, quien concentrados hemos unidos entre sí todas las conjunturas y se ayudan y 사랑하지 않으면 según la actividad, probando cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, está hablando acerca de ese amor. Y como dice en Efesios 5, de 1 a 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y amad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificios a Dios en dolor fragente. ¿Qué es lo que está hablando? Sobre ese amor, de que Jesús nos ha amado y se ha entregado a sí mismo por nosotros, se ha entregado como sacrificio para nosotros. Este es el amor. 너희들 따라오게 하려고 하셨다. Ustedes también amen con ese amor. 신앙의 열심도 중요합니다. Aunque el esfuerzo en la vida de fe es algo muy importante. Es algo importante. 하나님이 우리를 Pero 사랑하는 el hecho que nosotros podemos estar en este lugar es que nosotros hemos recibido ese amor de Dios, es que nosotros hemos recibido esa gracia de Dios, de que nosotros podemos actuar y recibir ese amor. 주님의 주시는 그 사랑을 뜨겁지 않고 Es que ese amor dentro de nosotros tiene que ser ferviente dentro de nosotros. 은혜 주님을 바라보고 사랑하는 이 마음에
식어 있다면은 Pero si este amor no está dentro de nosotros, si no está siendo ferviente dentro de nosotros, entonces todas las otras cosas, la verdad, no importa cuánto nos esforcemos, esto no tendrá ningún significado. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de la fe. 어떻게 하나님의 Uno cómo puede amar a las otras personas si si no está amando a Dios. 주님이 계명 이것이 내 계명이다. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Este es mi mandamiento. 사랑하라. Ámense. 사랑이 마음에 안 들지라도 Ámense. 사랑하는 자들은 Aunque uno no le guste a esa persona, incluso uno tiene que amarlo. 하도록 준비하신 거예요. 사랑을 사랑해야 돼. ¿Por qué? Porque el Señor, esto es algo que nos ha enseñado a nosotros y nos está preparando para nosotros esa vida eterna. 열어주신 길입니다. Y es ese camino que el Señor nos ha abierto a nosotros. 사랑하는 거예요. Y así es como nosotros estamos amando a Jesús. 우리는 죽을 것입니다. Si ese amor para en un momento, la verdad nosotros moriremos. 우리는 그렇게 되지만 Si no existe ese amor, la verdad moriremos. Queridos hermanos, no hagamos de esta forma, sino que nosotros siempre tengamos esa comunión con Dios viviente y recibamos ese amor de Dios y así nosotros entreguemos ese amor y así nosotros recibamos ese amor de Jesús y nosotros también entreguemos ese amor. 주의 은혜가 충만히 Y así esa gracia de Dios esté en nosotros y nos esté sosteniendo a nosotros y sea base para nosotros. 그 외의 것은 그 다음으로 중요합니다. Y así luego las otras cosas vendrán de segundo. 교회가 마지막 날이 될 때까지 Queridos hermanos, espero que en nuestra iglesia no haya ninguno que vaya a fallar en esto. 이미 에베소 교회에게 주셨던 경고는 Y esa advertencia que ya ha sido dada a la iglesia de Efesio es una advertencia a todas las iglesias. Ya esta advertencia ha sido dada a todas las iglesias. 시대가 왔습니다. Y nosotros ahora estamos en ese fin de los posteros tiempos en el cual estamos en gran peligro, pero nosotros tenemos que depender con ese amor de Dios. 관계를 완전히 떠난 사랑 Por favor, espero que ninguno de nosotros nos alejemos de ese amor de Dios y no sigamos las cosas de este mundo, 영원히 식지 않은 뜨거운 사랑 sino que nosotros tengamos ese amor que nunca desaparecerá y nosotros a través de así al amarle podemos obedecer, podemos amar a la iglesia, podemos venir delante de Dios 훌륭한 교회로 섭시다. y espero que así sea en toda nuestra iglesia. 정말 주님 닮은 교회 Espero que nosotros nos podamos parecer a Dios y así verdaderamente nosotros podamos sostener a esa vida que es de Dios, 끌고 있는 교회가 que nosotros podamos sostener a esa vida eterna hasta a todo momento, que no sea como la iglesia de Efesio que fue destruida y cayó, 나는 그런 교회가 되지 않고 que no sea como esa iglesia, sino que nosotros por toda la eternidad recibamos el amor de Dios y nosotros podamos estar llenos de esa gracia e ir a ese lugar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento al orar 내 심령을 역사해 주셔서 내 para que verdaderamente Dios sobre dentro de nuestro corazón, para que nosotros podamos amar a Dios con todo nuestro corazón, 그 열정이 para que ese amor y ese fervor dentro de nosotros nunca se apague, sino que toda nuestra vida esté alrededor de ese amor y para que todo uno de nosotros podamos estar en este fundamento y así podamos edificar a nuestra iglesia a través de esto, para que cada uno de nosotros no caigamos en el enemigo, sino que nosotros hasta el último tiempo, de sus posteros tiempos, nosotros podamos sostener. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시길